Que el Señor les bendiga. Nuevamente para Ministerios Jeruel Guatemala, es un privilegio saludarle a través de las distintas plataformas que el Señor nos permite utilizar. En este caso Facebook y YouTube Live. Usted puede ver, compartir y escuchar los temas, las alabanzas y todo aquello que está pasando en medio nuestro a través de Ministerios Jeruel Guatemala, donde tratamos de darle una palabra de bendición, de exhortación y de ánimo, y creemos nosotros que muchas personas más en torno suyo puede ser que también tengan necesidad de escuchar palabra de Dios, o bien escuchar junto a nosotros la alabanza para exaltar el nombre del Señor. Así que le invitamos cordialmente que usted pueda compartir estas transmisiones, ya sea a través de Facebook o ya sea a través de los links de YouTube o de Facebook mismo en sus contactos, para que podamos llevar la palabra a más personas que quizá estén pasando un momento de necesidad. Es un privilegio para nosotros como iglesia, que el Señor nos bendice de comunicarnos de esta manera con usted, separados por la distancia física, más unidos en un solo espíritu, una sola mente, un solo corazón, que es alabar y exhortar, alabar al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y escuchar palabra de Dios que nos anima, que nos exhorta, que nos consuela, que nos dirige y que nos guía en nuestro diario vivir. Así que bienvenidos una vez más, que el Señor bendiga grandemente su vida, le dé gozo, paz, tranquilidad en medio de la situación o condición que usted puede estar pasando. Y queremos iniciar en esta hora en el libro del profeta Joel. Joel capítulo número 2, versículo 28. Si usted tuviera Biblia por ahí a la mano, vamos al profeta Joel, es uno de los llamados profetas menores. Usted puede ubicarse en Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Después del profeta Daniel, está a pocas páginas del libro de Joel, que únicamente tiene 3 capítulos nada más, pero tiene una profecía bien poderosa y 100% certera, porque es palabra de Dios. Joel, capítulo número 2, verso 28, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice su palabra de esta manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Grande promesa de Dios para la vida de su pueblo. Podríamos decir, es el gran avivamiento que esperamos como iglesias en estos tiempos postreros, sabiendo que el Señor ha prometido derramar de su Espíritu Santo sobre todo su pueblo, en los jóvenes, en las jovencitas, en los viejos, como la Biblia le llama. Vendrá profecía, vendrá sueños, y el Espíritu se derramará sobre toda carne, dice, sobre siervos y sobre siervas, porque para Dios no hay acepción de personas. Lo mismo usa a un varón como puede usar a una mujer, conforme el plan, el propósito y la soberanía de Dios. Así pues, en esta hora nuevamente vamos a iniciar como siempre, poniéndonos en las manos del Señor, pidiéndole a Él que le bendiga a usted, que le sane, que le prospere, que le dé paz y que le dé guianza en medio de cualquier condición o situación. Vamos a orar, ahí nos unimos en oración. Decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y glorificado sea tu nombre, Creador, Dios de todas las cosas, hacedor de maravillas, Padre, que habita los cielos, la tierra y todo, Padre amado, porque tú lo llenas todo y en todo. Señor, en esta hora hemos decidido congregarnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir,
para alabar y bendecir tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre, anhelando tu presencia en medio nuestro, anhelando que seas tú moviendo, Señor, a través del Espíritu Santo nuestros corazones a la obediencia, Señor, y haciendo cosas grandes y maravillosas, porque hemos creído y confesado que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos, Padre. Pedimos en esta hora para todos aquellos que nos están viendo, Padre, a través de Facebook Live y a través de YouTube, que seas tú bendiciendo sus vidas, abriendo nuestro entendimiento, dándonos la revelación de tu palabra, Padre, y recibiendo también la alabanza que a ti traemos en este día y en esta hora, Padre. Glorifica tu nombre a través y sobre tu pueblo, tal cual promesa sobre a tu pueblo a través del profeta Joel, Padre, que en estos tiempos postreros escrito está, tú lo dijiste, que tu Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, profetizarían los jóvenes, los hijos y las hijas, los ancianos soñarían sueños y los jóvenes verían visiones, y también prometiste que sobre siervos y siervas tuyos tu Espíritu se derramaría, Padre. Glorifícate haciendo y cumpliendo esa palabra gloriosa y poderosa, manifestándote a través de tu iglesia, Padre eterno. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Vamos juntos a cantar y alabar al Señor con nuestro hermano Juanito en esta preciosa hora. El Señor les bendiga. Dios bendiga a cada uno por nombre. Damos gracias al Señor nuevamente porque nos permite estar nuevamente, poder alabar y bendecir el nombre del Señor a través de este medio de Facebook y de YouTube. Quiero empezar con esta alabanza sabiendo que aunque nosotros muchas veces no podamos palparlo físicamente, pero sabemos que Él está con nosotros. Que aunque nosotros muchas veces no lo podamos ver con estos ojos muchas veces carnales, pero sabemos que Él está con nosotros, y Él está aquí, Él está ahí con cada uno de ustedes. Y hoy le podemos decir: Señor, aunque no te vea, yo te puedo sentir, aunque no pueda tocarte, yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor,
sabiendo que Él está en todo lugar y en todo momento. Gracias, Señor Jesús. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Les voy a adorar a Dios de la manera que usted lo sabe hacer, sabiendo que Él está escuchando nuestro corazón, escuchando cada alabanza que nosotros hoy vamos a entonar. Aleluya. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén, amén. El Señor es mi Rey. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace mirar de gozo.
Gracias, Señor Jesús. A lo mejor muchos desean ya, pero hoy están en un hospital. A lo mejor hoy muchos desean estar en un templo, pero hoy están en un hospital. Pero hoy su grande amor, su misericordia nos tiene hoy con vida. Y estamos en pie para adorarle, porque Él nos ha hecho
hermosa tarde, mi Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de poder alabarte, de poder adorarte, poder exaltar tu nombre, Señor. Gracias, papito lindo, porque has sido tan fiel a nuestras vidas, Señor amado, que lo único que podemos hacer es llevar tu evangelio, Señor, a toda criatura, Señor amado, ya que tu palabra nos dice, vayan, lleven este poderoso evangelio. El que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Oh, gracias por el privilegio que nos das, Señor amado, de llevar tus palabras, Señor, a esos hogares, mi Dios amado, donde sé que hay hambre y sed de ti, Señor amado, porque solo tú puedes llenar la vida del hombre, solo tú puedes llegar al interior del hombre, Señor. Hoy te pedimos, Señor, llene nuestras vidas con tu palabra, Señor amado. Abra nuestros ojos espirituales, limpie nuestros oídos, Señor, con hisopo para poder escuchar tu palabra, y que tu palabra, Señor, haya cabida en los corazones de los hombres, Padre, para que podamos escuchar tu voz y el llamado que tú tienes para nosotros, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Señor le bendiga en esta tarde. Es un privilegio poder llegar hasta sus hogares una vez más y podamos todos juntos aprender de la palabra de Dios. Créalo que no es que pasemos al frente sabiéndolo todo, sino que día con día nosotros a través de la palabra de Dios vamos caminando en esta tierra conforme Él nos va dictando, nos va hablando, ya que la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si hoy estoy aquí es para llevar la palabra que Dios pone, inquieta nuestros corazones en esta hora, pero yo misma aprendo de ella en todo momento. Así que usted deje los afanes de este día y tome su lugar ahí donde está y cuénteme cómo se encuentra el pueblo de Dios en esta hora. Bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Bendecido, prosperado y en victoria. Y es que el pueblo de Dios, ¿cómo no vamos a estar así? Amén. Si el que dirige nuestras vidas todo lo puede. Aleluya. Si el que dirige nuestras vidas nos llamó para cosas grandes, nos llamó para bendición. Si Él quiere todo lo bueno para nosotros. ¿Cómo no va a estar el pueblo de Dios así? Si tenemos al que todo lo puede con nosotros. Ustedes se recuerdan de esta historia que habla la Biblia. Dice la palabra de Dios que Jesús predicaba por largo tiempo, dice. Por días completos. Predicaba. Y toda la gente le seguía y se apartaba a lugares desiertos. Mas, sin embargo, la gente llegaba a aquel lugar y pasaba predicando todo el tiempo, anochecía y seguía predicando en el desierto. Pero en una ocasión, ya era mucho el tiempo que llevaban los discípulos y la gente alrededor de él escuchando la palabra. Pero usted se recuerda de ese poderoso milagro que nos lo cuenta la Biblia en los 4 poderosos evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, de cómo el Señor Dios Todopoderoso viene y da de comer a multitudes haciéndole recostar sobre la grama. Y dice la palabra de Dios que en un momento Él les dice a los discípulos que les dieran de comer. Y los discípulos le dijeron, no tenemos, Señor. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Pero el Señor los pide y dice, tráiganmelos acá. Y habiendo orado por ellos, habiéndole ordenado a la gente que se sentara, que se acomodara, Él oró por ellos. Y dice la palabra de Dios en este poderoso milagro de Jesús, que los discípulos se empezaron a repartir y dice que comieron todos. No solo comieron, dice la palabra de Dios, sino que también se saciaron del alimento que en ese momento el Señor Jesús les compartía. Y sabe de que fue tanto el milagro
que al haber comido y al haber no solo comido, porque uno puede comer pero no puede llenarse, mas sin embargo la palabra de Dios dice que estos varones se saciaron de esa comida. Y no solamente llegaron a saciarse, sino que aún así dice la palabra de Dios que recogen 12 cestas de todo lo que había quedado. Los discípulos, la gente maravillada de lo que el Señor había hecho. Cómo había hecho multiplicar 2 peces y 5 panes. Y ese es el único milagro en el cual nos es contado en los 4 evangelios. Es el único milagro en el cual cada uno de los hermanos que narraron esos libros nos pueden compartir. Es poderoso ver la mano del Señor. Pero hoy queremos tomar la lectura siguiente a la multiplicación de los panes, porque si no solo nos admiramos de lo que quedó, nos asombramos y no hay palabras para entender ni comprender, ni que nos imaginemos alimentando 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y ustedes saben que en toda reunión muchas veces son malas mujeres porque los hombres acuden poco a esos lugares. No digamos los niños, si por cada pareja hay 3 niños, imagínense cuántos niños eran en aquel lugar. Pues es sorprendente, la verdad, los milagros que nuestro Señor Jesucristo puede hacer. Pero hoy vamos a conocer otro milagro más del Señor y vamos a comprender lo que Él quiere que nosotros tomemos en su palabra a través de el pasaje que se encuentra en San Mateo, capítulo 14, versículo 22. El tema de hoy es Jesús te dice, ven. San Mateo capítulo 14, verso 22, tomamos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Desciende Pedro de la barca, anda sobre las aguas de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí me quiero detener. Como empecé contándoles a ustedes, o recordándoles, mejor dicho, el milagro que Jesús hizo al alimentar 5,000 varones, sin contar niños y mujeres, ¿sabes? Dios se acababa, antes de que pasara este milagro, antes que sucediera esto, el Señor se había manifestado a ellos en la multiplicación de los panes, en la abundancia. Y los discípulos se habían asombrado de lo que Dios había hecho. Mas sin embargo miramos que así es el ser humano. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces Dios se manifiesta de una manera sobrenatural en nuestra familia, en nuestras vidas, en todo lo que nos rodea. Pero miramos la mano de Dios de una manera sobrenatural y nos asombramos, nos gozamos, nos alegramos por un par de días.
pero luego se nos olvida qué fue lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Luego nos hemos olvidado de qué el Señor hace. La vida es una escuela, la vida es una escuela en la cual día a día van a venir nuevos retos al ser humano, pero muchas veces lo que hemos vivido atrás nos va a servir para que nuestra fe vaya a otro nivel y podamos crecer en el nivel de fe y poder superar los obstáculos que hoy se presentan delante del hombre con lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida tiempo atrás. Pero nosotros, ahí va una clave, no tenemos que olvidar de dónde Dios nos sacó. No tenemos que olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros. A los discípulos se les había olvidado que no hay hombre humano que pueda hacer ese milagro que el Señor había hecho. No había poder humano, no había gente que pudiera llevar esa comida al desierto. Mas, sin embargo, Jesús se había revelado a ellos en su misericordia. Miramos que dice la palabra de Dios que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Miramos que Dios, yo sé que este pasaje tiene muchas enseñanzas. Nos habla también acerca de la necesidad de orar, del ejemplo que Jesús nos dio a través de la oración. También nos habla de que Dios, cuando tú estás orando y te sometes a Él, Él nos da una clave aquí también de lo que es la cuarta vigilia, que es entre 3 y 6 de la mañana. Cosas poderosas pueden pasar a tu vida, cosas maravillosas. En tanto que tú estés buscándolo, el Señor se va a manifestar de una manera sobrenatural y nosotros vamos a ir a otro nivel de fe. Pero hoy me quiero enfocar en lo que Dios quiere que nosotros tomemos de este pasaje. De hecho, toda la palabra es necesaria para el diario vivir. Toda la palabra de Dios nosotros la necesitamos poner en práctica. Más que escucharla, más que ser oidores, necesitamos ser obedientes a su palabra. Nos asombra este milagro porque miramos que de pronto empieza a levantarse la tormenta, empiezan a venir situaciones a la vida de los discípulos, viene tempestad y afecta a la barca, afecta. Jesús se había quedado orando, mas sin embargo, en la tercera y cuarta vigilia dice que él los discípulos comenzaron a tener miedo, comenzaron a verse con miedo, a tener cobardía en sí, pero sabes, viene Jesús y se les aparece. Pero dice que cuando ellos miran caminar a Jesús, ellos se asustaron, creyeron que era un fantasma. Y el Señor les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué? Porque la vida del hombre sin Cristo es un desastre, hermanos. Sin Dios nosotros padecemos de muchos miedos, no vamos a superar muchas cosas en la vida, van a venir retos a nosotros y no vamos a poder, nos vamos a sentir inútiles, vamos a sentir que no las podemos, pero cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él nos anima, Él nos motiva a tener ánimo. Yo soy, dice el Señor, no temáis. Y es en el verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hoy no nos vamos a enfocar en la pregunta que Pedro hace, sino que nos vamos a enfocar en el reto que Pedro le hizo. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro quería ir a otro nivel, Pedro quería llegar a otro nivel. Y Jesús le dijo, ven. Jesús le dice a Pedro, ven. Y tú sabes que la palabra del Señor, a la palabra del Señor tiembla la tierra. Aleluya. A la palabra del Señor se someten principados, potestades, jueces, se somete todo. Amén. A la palabra del Señor. Baste con que el Señor dé la palabra, como dijo el centurión, y mi siervo va a quedar sano. ¿Sabes? La palabra de Dios es poderosa.
pero Amén. solo la escuchan aquellos que tienen el oído sensible a escuchar la palabra de Dios. Solo le escuchan aquellos que ponen su oído atento a escuchar la palabra de Dios. Solo aquellos que lo buscan con un corazón sencillo, con un corazón humilde, van a escuchar la voz del Señor. Pero si nosotros vivimos turbados, vivimos, como dijo, con esos grandes temores, con esa gran tempestad, con esos fuertes vientos, esos problemas, ¿sabes? Va a costar un poco más el que podamos escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en aflicción, cuando estamos en apuros, es bien difícil, hermanos. Es bien difícil que nosotros vayamos al Señor. Muchas veces creemos que las podemos y vamos a hacer de todo lo que podemos. Pero eso no nos va a ayudar en nada. Porque nosotros tenemos que saber que dependemos de la palabra de Dios. ¿Sabes? Viene el apóstol Pedro y le dice el Señor, ven. Y lo que me asombra en este pasaje, versículo 29, Jesús le da la orden y le dice, ven. Pedro cuando da a caminar, sabe que él sabía quién le estaba hablando, quién le estaba dando la orden para que viniera hacia él. Él tenía su mirada puesta en Jesús. ¿Sabe Pedro que todo lo que emprenda en el Señor lo va a poder lograr? Pedro sabe que si el Señor le da la orden, él va a poder ir a otro nivel. Pedro sabe que es el tiempo de ir a otro nivel en la fe, tiempo de crecer. Es el momento, es la ocasión cuando uno sabe escuchar la voz del Señor. Pero me maravilla esto. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro pudo ir a otro nivel un poco más que los otros 11 discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía, él aprendió a conocer a Jesús y saber que a su palabra todo se somete, que a la voz del Señor se sujetaban todos, aún el mar. Pero sabes, él le pidió y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Solamente esa palabra dice el Señor. Eso nos enseña a nosotros que si Pedro pudo caminar, pudo andar sobre las aguas para ir a Jesús, usted y yo también podemos caminar sobre las aguas. No sé qué problema, qué situación esté pasando. No sé qué fuertes vientos, como dice el versículo 30, porque dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, sálvame. Miramos que Pedro pudo andar sobre las aguas, poniendo su mirada en Jesús. Mas sin embargo, al quitar la mirada de Jesús fue cuando Pedro tambaleó de la fe. Cuando Pedro quitó su mirada de Jesús fue cuando empezó a hundirse. Fue cuando empezó a titubear de lo que Dios, de la orden que Dios le había dado. Esto va para usted y va para mí. Mientras usted y yo vayamos caminando en Cristo, en obediencia, vayamos cumpliendo su palabra, vayamos obedeciendo a sus mandamientos, déjeme decirle a usted y a mí que todo nos va a ir bien. Amén. Que mientras tengamos nuestra mirada en Jesucristo, vamos a poder hacer cosas maravillosas, cosas poderosas a través de su Espíritu Santo, porque no hay límites. Cuando venimos a Jesús, el Señor nos ha dado el poder para ir en su nombre y hacer cosas grandes. No hay limitaciones. Estamos ilimitados ante el poder de Dios. Pero al ver, dice, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Miramos que a la vida del hombre, como el ejemplo del apóstol Pedro, vienen problemas difíciles, vienen golpes a nuestra vida que muchas veces nos
nos vienen a desequilibrar, vienen crisis a nuestras vidas, como la que estamos hoy viviendo acerca de la pandemia. Vienen crisis económicas, vienen crisis de diferente tipo a nuestras vidas, tal vez quebranto de salud. Y muchas veces nuestra fe titubea, nuestra fe baja, nuestra fe mengua. Quitamos la mirada del que todo lo puede, que es Jesucristo. Quitamos la mirada de aquel que nos llamó y nosotros empezamos a desmayar, empezamos a hundirnos, como lo dice la palabra de Dios. Pero el Señor quiere que nosotros dejemos todo temor, quitemos de nuestra vida toda timidez. Déjame decirte que para estar hoy aquí al frente de ti, no, aunque es un privilegio servir al Señor, no es fácil, hermano, porque la verdad que uno entra en muchos nerviosismos. Reconocemos que somos humanos, reconozco que me cuesta humanamente, pero cuando el Señor da la orden, uno tiene que obedecer y uno tiene que hacerlo de buena gana, hacerlo de voluntad como al Señor le agrada. Pero ¿sabes? Tenemos que dejar toda timidez. No importa de dónde el Señor nos sacó, pero nosotros tenemos que ser diligentes al llamado del Señor. El Señor dice que Él no nos ha dado espíritu de temor. Él no quiere que seamos cobardes ante los problemas. Él quiere que nosotros afrontemos, no en nuestras fuerzas, sino con Él, los problemas que vienen ante la vida. ¿Sabes qué es lo maravilloso en el versículo 31? Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes que esto es maravilloso? Porque como ustedes han oído en otras enseñanzas acerca de este pasaje, que nos sorprende ver que es una de las oraciones más rápidas contestadas. Y que para el Señor no hay límite de tiempo. El Señor puede tardarse mucho para contestar tu petición o puede hacerlo en el instante. Amén. Pero tu deber es clamar a Dios. Miramos que dice la palabra de Dios que al momento Jesús extendió la mano y se asió de él. Qué maravilloso es saber que el Señor es el que nos sostiene de su mano. Que saber que no importa lo que estemos viviendo o que hayamos pasado, su mano de poder nos ha sostenido. No importa qué tanto sintamos que ya no podemos con los problemas que vienen a nuestra vida. Hay momentos que sentimos desmayar, que sentimos desfallecer, pero la mano del Señor nos sostiene. Y qué precioso es saber que si el Señor en este versículo 31 dice que extendió la mano y asió de él. Tomarnos de su mano, saber que el Señor nos tiene tomados de su mano. El saber que no tienes que tener ningún miedo, que no tienes que tener temor, porque tú estás en la mano del Señor. Y eso nos lo dice la palabra de Dios en Isaías 41:13. Dice así, Isaías 41:13. Dice: porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Usted no se goza en esta hora? Amén. ¿Usted no se goza saber que Él es el que nos toma de nuestra mano derecha y nos dice: no temas, no temas, yo te ayudo? A Pedro en el momento lo asió, lo tomó de su mano. Cuando vino el temor a Pedro, cuando Pedro sintió que él ya no podía en sus fuerzas, cuando él quitó la mirada de Jesús, el Señor ni aún así lo dejó. El Señor lo sostuvo. Y hoy el Señor a ti y a mí nos dice: no temas, yo te ayudo. Yo soy quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas.
Esas palabras tienen que venir a penetrar nuestro corazón. Esas palabras tienen que venir a hacer rema en nuestra vida. Y tenemos que aprender a memorizar su palabra. Tenemos que aprender a caminar con Él. Yo no sé qué pruebas pueden estar viniendo a tu vida. Yo no lo sé. Pero sí sé que a todo ser humano le pasan tiempo y ocasión, momentos difíciles en la vida. A todo ser humano vienen pruebas en las cuales nosotros decimos, no puedo, ya no puedo más. Pero el Señor dice en Isaías 41:13, no temas, yo te ayudo. Tú tienes que saber que el Señor está con nosotros. Amén. Él nos sostiene de su mano derecha y eso es suficiente para nosotros. Me quiero detener, dice ahí, y cuando ellos subieron en la barca, en el 32 se calmó el viento. ¿Cómo no, hermanos? Si cuando Jesús está con nosotros, sabemos que todo va a estar bien. Si nosotros quitamos la mirada del Señor, si nosotros menguamos en nuestra fe, van a venir los problemas. Pero los problemas van a venir de igual manera, pero si nuestra mirada está en Dios, si nuestra confianza está en Él, si Él está en el lugar que le corresponde en nuestra vida, sabes que todo va a estar bien. Todo se va a calmar, todo va a pasar. Aleluya, gloria a En Dios. el versículo 29 me quiero detener en esta hora para empezar a predicar. Amén, gloria a Dios. Ya vamos a terminar, hermanos. Dice que tú te imaginas Pedro en el verso 29, cuando el Señor le dice, ven, el poder de esas palabras. No el poder de las palabras, porque son 3 letras que forman una palabra, pero el poder del que da la palabra es aquel que todo lo puede. Tú te imaginas aquella historia de la Biblia cuando nos habla de una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Y esta mujer había escuchado hablar de Jesús. Pero esta mujer dijo, si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Yo sé que para aquella mujer, como lo hemos escuchado, no le fue fácil llegar hasta Jesús. Tuvo que padecer desprecios, tuvo que padecer humillaciones. Ya de por sí el estar con flujo de sangre por 12 años, ya ella había sufrido mucho. No le importaba padecer un poquito más, pero esta mujer dijo, si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Dice que esta mujer lo tocó y en el momento poder salió de Jesús y ella fue sana. Mas sin embargo, al saber el Señor Jesús que poder había salido de ella, dice, ¿quién me ha tocado? Ustedes saben la historia y los discípulos le dicen, Señor, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Mas sin embargo, aquella mujer teniendo miedo o temor, dice, yo, Señor, yo te he tocado. Y le cuenta lo que había padecido. Mas sin embargo, las palabras dulces, esas palabras que endulzaban el oído de aquella mujer, aquellas palabras que endulzaban el oído de Pedro, aquellas palabras conocidas cuando nosotros hemos tenido intimidad con Jesús, aquellas palabras que sabemos que nos van a dar aliento a seguir, aquellas palabras que sabemos que son llenas de amor, nosotros las vamos a encontrar en Jesús. Esta mujer vino y le dice, Jesús, ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Esas palabras que Jesús le dice a esa mujer, jamás esta mujer había escuchado esas palabras dulces, esas palabras amorosas, esas palabras que dan consuelo y que dan alivio a nuestras necesidades. Viene Jairo y tenía a su hija enferma en el mismo capítulo, en la misma historia de esta mujer con flujo de sangre. Jairo tenía a su hija enferma. Y sabes, en lo que Jesús llegaba,
la niña había muerto. La niña estaba enferma y tenía 12 años de vida, dice la palabra. Pero llega Jesús, ya la multitud estaba alborotada, tal vez ya preparando el cafecito y para recibir a los que iban a llegar a ese velorio. Pero llega Jesús y manda a sacar a todo aquel gentío. Y dice, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Usted se imagina esas palabras? En la vida de Jairo, en el corazón de Jairo, el escuchar a Jesús decir, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Palabra del Señor Jesús que siempre va a dar aliento y va a dar consuelo a nosotros. Esa palabra poderosa que no cambia, que Jesús sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Solo basta que el Señor dé la palabra, dijo el centurión, y mi siervo quedará sano. Aquel siervo que estaba paralítico, que estaba atormentado, recibió la sanidad en ese mismo instante a través de esas palabras poderosas de Jesús. Hoy Jesús a ti, amigo, te dice, ven. Pero sabes, a la iglesia también el Señor le está hablando en esta hora. Amén, aleluya. El Señor Jesús te dice a ti, iglesia, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice en el versículo 27 de San Juan 10. San Juan 10, verso 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Estás obedeciendo la voz del Señor? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? El Señor en su misericordia nos alcanzó a la iglesia para que hagamos su voluntad, para que vayamos y hagamos discípulos en las naciones, para que llevemos ese maravilloso evangelio que cambia, transforma, liberta la vida del hombre. Pero ¿estás obedeciendo a la voz de tu pastor? ¿Estás sometiendo tu carne a la obediencia de Cristo? ¿Estás haciendo lo que al Señor le agrada? Porque el Señor dice aquí en San Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Tienes tu oído puesto al clamor del Señor? ¿Lo estás buscando en oración para poder escucharlo? A través de, estás tomando la lectura de su palabra, iglesia, para poder escuchar la voz del Señor. El Señor quiere que nosotros caminemos bajo su voluntad, que podamos caminar con nuestro oído atento a su voz. Ya con esto termino en esta hora, hermanos. Versículo 27, Hebreos 3:7 dice, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Hoy el Señor está hablando a tu vida, amigo, que nos escuchas, que la programación o la estás escuchando en diferido. Hoy el Señor quiere hablar a tu vida y quiere que tú vengas a Él. Sabes que el Señor te ama y el Señor, aunque pronta está su venida, Cristo viene pronto, mas sin embargo Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy el Señor te está llamando y te dice, si escucharas, si oyeres hoy, dice en Hebreos 3:7, si oyeres hoy, vamos a leerlo mejor, hermanos, porque ya me trabé. Hebreos capítulo 3, verso 7. Hebreos 3:7. ¿Alguien lo tiene ahí? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ajá. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. El Señor quiere que si tú estás escuchando su voz,
en esta hora no endurezcas tu corazón, porque déjame decirte que el Señor quiere entrar a tu corazón. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Miramos que el Señor es un caballero. Miramos la actitud del Señor diciendo estos versículos bíblicos momentos antes que su iglesia sea arrebatada, para que estemos dándole, como dice en Apocalipsis 4, para que estemos momentos antes que estemos glorificando al Señor en los cielos. El Señor nos dice dando adoración celestial. El Señor todavía se toma el tiempo para hacer el llamado y decir, he aquí yo estoy a la puerta. Mas sin embargo, tú vas a decidir. Tú eres el dueño de abrir o no abrir esa puerta. Tú eres el dueño de esa casa. Tú sabes si vas a abrir o no. Tú eres el único que tiene la llave para abrir esa fortaleza y abrir para que Jesús pueda entrar a ti. Pero también si tú no escuchas ese llamado, si no estás atento al llamado del Señor, te vas a arrepentir. Vendrá lloro, vendrá crujir de dientes sobre aquellos hijos, sobre aquellas personas que oyeron la voz del Señor y no obedecieron a su llamado. El Señor hoy te llama y te dice, ven a mí, porque fuera de mí no hay quien salve, dice Jesús. Solamente Cristo salva. Solamente Cristo es el único que nos puede librar. Pareciera que ya el tiempo de confinamiento ya va pasando, pero no te creas, no te confíes. Pareciera que esto ya pasó, pero esto no ha pasado. Tiempos más difíciles vienen, según la Biblia, según la palabra del Señor. Tiempos difíciles vienen y esto no va a mejorar. Esto va de mal a peor. Pero sabes que el Señor quiere que nosotros vengamos a Él el día de hoy, que ya no endurezcamos nuestro corazón, que nosotros escuchemos. Tú que aún no has recibido a Jesucristo, lo puedes recibir en tu corazón. El Señor quiere que tú le abras la puerta para que Él haga morada dentro de ti, para que si tú no puedes, si tú sientes que no puedes caminar en este mundo, has metido la pata, dirían, has cometido errores, te has confundido una y otra vez, hoy vengas a Jesús. El pueblo de Dios sabemos que todo cuanto nos propongamos nosotros lo vamos a poder hacer en Jesús. Pero Él también quiere bendecir tu vida, a ti que no le conoces en esta tarde. Hoy el Señor te dice, ven. Yo no sé si tú vas a hacer, vas a corresponder a ese llamado, o vas a hacer oídos necios al llamado que Jesús te llama. El Señor le dio en ese pasaje la orden a Pedro para que caminara sobre las aguas. Y vimos cosas sobrenaturales, cosas que solo en ese versículo aparecen, cosas que humanamente no se pueden hacer. Sin embargo, miramos que para el Dios al que servimos no hay nada imposible. Amén. En esta hora, tú dirás, yo no puedo salir de este pecado, yo no puedo salir del hoyo en el que me encuentro. Yo no quiero hacer oración de fe porque no voy a poder servirle al Señor como Él lo merece. Yo no quiero hacer oración de fe porque sé que mañana yo le voy a volver a fallar al Señor. Pero déjame decirte que no depende de tus fuerzas. Dale lugar a Jesús para que Él entre. Porque Él aquí, Él se va a encargar de arreglar toda nuestra vida. Mira, como testimonio te decimos, ¿qué era nuestra vida sin Dios? Era un desorden, éramos vergüenza para la sociedad, éramos algo que no edificaba, éramos algo que estaba perdido, que estaba muerto, dice la Biblia, en delitos y pecados.
porque esa era nuestra vida sin Dios. Pero en el momento que en su misericordia atendimos al llamado del Señor, como Él te está llamando y te dice, ven. Aquí le dijo Pedro, ven, pero ¿cuál es tu nombre? No sé cuál sea tu nombre, pero el Señor te llama por tu nombre. Y te puede estar diciendo, Douglas, Daniel, Beatriz, no sé cuál sea tu nombre. El Señor hoy te está llamando, porque sin Él nosotros no somos nada. Sin Él nosotros no podíamos. Mas Jesús entró a nuestro corazón y Él cambió todo, porque el cambio viene de adentro hacia afuera. El cambio es desde adentro, de lo más interno del hombre, ahí donde el hombre no puede hacer nada, ahí donde el hombre no puede salir por sus propias fuerzas, ahí donde el hombre, aquel que está metido en el alcoholismo, ha dicho, voy a intentar un mes sin tomar, voy a intentar 2 meses sin tomar, ya llevo el año que no tomo, pero sabes, el hombre va a fallar, nosotros en nuestras fuerzas nos vamos a hundir, pero Jesús está aquí. Él quiere asirse de tu mano en esta hora. Él quiere asirse de nuestra mano y que nosotros aprendamos a caminar. Pero Él quiere tomar, Él quiere entrar a tu corazón. En esta hora, a ti te digo, solo no vas a poder. Solo no podemos, es imposible. Es necesario que abramos esa fortaleza. Es necesario que le demos el lugar a Jesús en nuestra vida. Con Él, dice 2 Corintios 5:17, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, gloria Esa a es la Dios. diferencia. Porque si nosotros hoy podemos, es por la misericordia. Si hoy estamos en victoria, es por misericordia. Si hoy nosotros estamos aquí, es por la misericordia. Porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fuerza. Tú necesitas a Jesús. Jesús te dice, ven. En esta hora voy a hacer una oración de fe. Para ti que has tomado esa buena decisión, esa decisión que es eterna, te vamos a dirigir en oración de fe en esta hora. Ahí donde estás, cierra tus ojos, deja la timidez, deja la vergüenza, deja el miedo, deja el que dirán, deja el de preocuparte por el que van a decir. Entrégale tu vida a Jesús y repite estas palabras conmigo en esta hora. Señor Jesús, en esta hora yo te abro mi corazón para que entres en él y tomes el lugar que te corresponde. Señor Jesús, yo confieso que tú eres el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a morir por mis pecados, y que al tercer día te levantaste de entre los muertos, y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Señor Jesús, en esta hora yo te pido, escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, escríbenos a través de este medio, o en el momento que tú estés escuchando la palabra, haznoslo saber para que nosotros podamos de alguna manera seguir orando por tu vida, para que el Señor te dé la fuerza a seguir adelante, para que el Señor te llene de su Espíritu Santo, para que el Señor venga a poseer tu vida desde tu cabeza hasta la planta de los pies, para que el Señor pueda empoderarse de ti, porque solamente a través de Él tú vas a poder salir adelante. A través de esta poderosa oración de fe que tú hiciste, tú tienes vida eterna, tú tienes salvación de pecados, tú tienes perdón de pecados. Si tú hiciste la oración de fe, nos gustaría
que nos escribas para poderte dar seguimiento a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, poderte dar seguimiento que tú necesitas. Déjame decirte que eres bienvenido, eres bienvenida al pueblo de Dios. Y dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, hay fiesta en los cielos. Y nosotros, hermanos en Cristo, nos gozamos por la decisión que tú hayas tomado en esta hora. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, iglesia amada, en el nombre de Jesús.